Buenos días, hermanos, hermanas. La gracia y la paz del Señor esté con usted, con nosotros. Mire, me tomé la libertad de sacarle unas copias que vamos a compartir y vamos a hacer una especie de didáctica. Vamos a ir un poquito rapidito porque por eso fue que le saqué la copia. Si usted necesita que el Señor le enseñe más en casa. Entonces vamos a hablar de hágase su voluntad. Vamos a hablar específicamente de la voluntad de Dios, ¿ok? Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, cuando metemos componente humano dentro de la exhortación o predicación, hemos enseñado mal, haciéndole creer a la gente que hay una supuesta voluntad perfecta de Dios y otra que le llaman la famosa permisiva, ¿sí o no? Mira, hay palabras que no aparecen tácito en la Escritura, pero nosotros nos apropiamos de ella como parte de la enseñanza, y esta es una. En donde en la Escritura aparece la palabra voluntad perfecta y la palabra voluntad permisiva. Nosotros que nos ponemos a escudriñar la Escritura y que Dios nos permite esa oportunidad, empezamos a buscar la forma con la mejor intención, como de que no se vea la imagen de un Dios vengativo o de un Dios malo, y nosotros como con ese afán, muchos de nuestros hermanos, con ese afán o esa necesidad de que no se vea esa imagen de Dios, sino proyectar la imagen de amor, entonces cometemos ciertos errores de enseñanza, como decirle a la persona que existe una voluntad donde Dios en la perfecta dice: yo quiero que se haga esto porque es la voluntad perfecta de Dios, pero cuando la voluntad de Dios parece que trastoca la imagen de ese Dios amor, entonces nosotros decimos: Dios no quería que eso pasara, pero Él lo permitió. ¿Cuántas veces lo hemos dicho o lo hemos creído, sí o no? Pregunta: ¿usted cree que Dios quiere que haya violadores? Entonces nosotros decimos: pero esa es la voluntad de Dios, ¿sí o no? ¿Es la voluntad de Dios que haya violadores? Entonces nosotros empezamos y que, no, espérate, es que no suena como, no. Vamos a crear algún tipo de educación teológica que le diga a la grey y a los demás que no, esa es la voluntad de Dios, pero esa no es la voluntad perfecta, porque Dios no quiere violadores. Entonces, Dios no lo quería, pero lo permitió. Entonces, eso es una voluntad permisiva. Hoy, que Dios nos enseñe más hoy y siempre. Pero voluntad es voluntad. ¿Por qué usted cree que hay tanto revuelo en el mundo por ese negro de que George Floyd? Donde entonces suba al internet me puede caer una demanda. Pero yo soy negro. Se voy en la calle y me dicen negro, o sea, yo me ofendo. Yo no veo a ningún blanco poniéndose bravo si usted lo llama blanco, ¿o sí? Porque algo nos metieron en una educación histórica que nos ha hecho creer que el negro es denigrante y el blanco no. Entonces usted dice: el blanco, ven para acá. El blanco no dice nada, nadie cierra la calle. ¿Cuántas veces nosotros nos llamamos a los chinos chinos? Todos los chinos se llaman José y todas las chinas se llaman María. ¿Usted ha visto a los chinos cerrando calle, rompiendo, haciendo huelga por eso? ¿Aló? No. Y usted va por una tienda, hay coreanos, hay japoneses, pero no, a todos que tengan así con ojitos cerrados, chino. ¿Usted ha visto a los chinos haciendo huelga en el mundo porque le dicen chino? ¿Aló? Si usted ve un indotán, ¿cómo le dicen? El indio, el hindú ese. ¿Usted ha visto a ellos cerrando calle? Usted ha visto a los indios autóctonos de nosotros aquí, de cada país, pero el nuestro. Que usted le dice: el indio ese, y que él se pone a cerrar calle, que no quiero que me llamen más indio. Los únicos que se ponen en eso son los negros. En ese mismo orden de cosas, nosotros empezamos a enseñar históricamente, o nos dejamos influir por enseñanza que parece bonito y poético, pero que no es así. Y vamos a poner un ejemplo: voluntad. Dice la Escritura en hebreo, didácticamente hablando,
que la palabra voluntad es razón, ¿ok? Usted lo tiene ahí. Y cada vez que lo vean razón, ¿qué significa la palabra voluntad? ¿Qué significa? Deleite. Lo saqué tal cual como están los libros traducidos. Hoy usted y yo sabemos que la palabra voluntad significa deleite, pero ojo, no solo significa deleite. Lo que pasa es que lo pone aquí en orden de importancia, ¿a qué muy bien? Pero cuando usted escucha cualquier parte de la escritura que diga voluntad y la lee en el Antiguo Testamento, traducido es deleite. Y después no solo eso, sino que dice que es aceptable, acepto, agradable, benevolencia, gozo, deseo, favor. ¿Lo vio o no lo vio? ¿Lo ve? Y después dice cuál es su palabra raíz. La palabra raíz nos da una idea de dónde la obtuvieron. Y entonces empieza a decirle a usted que agradarse con o especial y específicamente cómo satisfacer una deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Atento muy bien. Pero principalmente, fíjense que la palabra voluntad directamente va relacionado con deleitarse, como con un gozo, con un favor, con un deseo. ¿Ya lo vieron? Los griegos dicen que esta palabra es selema y dicen que significa que determinación. Mire cómo lo ven los hebreos, mire cómo lo ve la mente hebrea y cómo lo ve una mente griega. Para una mente hebrea, la voluntad significa los hebreos, deleite. Y para los griegos, determinación, principalmente determinación. Y después significa otras cosas que ustedes ven ahí, ¿ok? Yo me tomé la libertad de poner ahí lo que dice nuestra Real Academia, dice determinación, que significa decidir algo, abajito, dice determinar, ¿lo vieron? Dice decidir algo, despejar la incertidumbre sobre ello. Entonces dice hacer que alguien decida algo. ¿Ve por dónde va el asunto? O sea, para los griegos la palabra voluntad significa determinación, lo que a su vez significa para nosotros, según la mente griega, como que nosotros, o sea, que se decida algo, que se despegue una incertidumbre, o que se haga que alguien establezca algo, o que alguien decida algo, según, hasta aquí muy bien. Bien, ya sabemos a dónde apunta en hebreo, a dónde apunta en griego, y más o menos qué quiere decirnos en griego después la palabra determinación, ¿sí o no? Ahora, fíjense cómo dice la lengua que nos rige, y en todas, la palabra voluntad. Uno, dice que es una facultad de decidir o ordenar la propia conducta. ¿Ve que tiene que ver con determinación? ¿Lo están viendo? Más o menos. Sigue diciendo, es un acto con que la potencia volitiva admite o rehúye una cosa, queriéndola o aborreciéndola o repugnándola. O sea, al final tiene que ver con algo que se decide. ¿Lo están viendo o no? Bien. Pero quiero que tengan estas dos cosas en cuenta. Esto nada más para ampliar un poquito y te van a la casa y de ese gusto. Pero la palabra razón en hebreo, de ahí etimológicamente sacaron lo que ustedes y yo conocemos como razón. Muy rápido se entendió. Bien. Y resulta que esa palabra en hebreo, razón, que es donde nosotros hoy, en español, etimológica e históricamente dice que significa discurrir. Ahora yo voy, ¿qué significa discurrir? Dice, un acto de discurrir es palabra o frase con que se expresa un discurso, un argumento o una demostración que aduce o apoya algo. Es el motivo, es la causa, es el orden o el método en algo, es la justicia, la rectitud en la operación o derecho para ejecutarla. Usted se puede dar gusto en la casa. O sea, hasta ahora ya fuimos a la parte didáctica. ¿Hasta vamos bien? Vamos a ver lo que dice la escritura. Y voy a compartir con ustedes, ahí sí tomen nota, y vamos por lo menos a segundo libro de Crónicas, capítulo 25, por favor, teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar. Lo que dicen los hebreos que es para ellos voluntad, lo que dicen los griegos, la mente de ambos, y más o menos una medio que ampliación de algunos datitos como determinar, razón y discurrir. ¿Ateo muy bien? Entonces, el segundo libro de Crónicas, capítulo 25 y verso 20 dice: mas Amasías no quiso oír, porque era voluntad de Dios
que los quería entregar en manos de sus enemigos por cuanto habían buscado los dioses de Edom. ¿Se entendió? Bien. Ahora, cuando usted lo lee, ¿cuál de las dos palabras usa? ¿En griego o en hebreo? En hebreo, porque esto es el Antiguo Testamento. Hasta ahí muy bien. Porque estamos en Segunda de Crónicas. Pregunta, ¿y qué dicen los hebreos que significa voluntad? Segunda de Crónicas 25, capítulo 25, verso 20. ¿Sí? ¿Es esa? Empiezan diciendo más Amasías. Segunda de Crónicas, capítulo 25, verso 20. ¿Ok? Ahora, cuando lo estamos leyendo, cuando usted lo está leyendo, usted va a la mente hebrea, como los hebreos más o menos, los hebreos lo dieron. Y el hebreo dice que la voluntad significa deleite, ¿sí o no? Entre otras cosas, porque también significa aceptar, agradable, favor, pero principalmente deleite. Entonces, atención, ahora lo vamos a leer entendiendo un poquito más qué quisieron decir los hebreos en el Espíritu de Dios. Dice, mas Amasías no quiso oír, porque era, ¿qué cosa? Deleite de Dios. O sea, escúchenlo. Ahora, presten atención, por favor. Cuando usted escucha la palabra deleite, ¿qué piensa? Diga lo que se le ocurra, lo que le venga a la mente. Cuando usted escucha el término deleite, del verbo deleitar, ¿qué le viene a la mente? ¿Qué cosa le viene a la mente? que te complace hacer. Que me complace hacerlo. Yo, por ejemplo, en mi tiempo, bailar me deleita, comprar me deleita, tener dinero me deleita, ser guapo me deleita, tener un hermano como ustedes me deleita, comer una comida de los hermanos me deleita. ¿Vamos bien o no vamos bien? Sí. Pero aquí dice que la voluntad de Dios, o sea, que el deleite de Dios, ¿qué era qué? Que nos quería qué? Entregar ¿a dónde? Eso trastoca para los poéticos de las predicaciones. Guau, pero ¿cómo vamos a decirle a la Grey y cómo vamos a predicar a un Dios que se deleita en entregar a su propio pueblo? Porque es que Amasías era rey de Israel, de su pueblo, del pueblo escogido, de una de las tribus de Israel, ¿ok? Entonces, ¿cómo le presentamos un evangelio, presentándole un dato histórico a la gente, donde le estamos diciendo que es que Dios se deleita en entregar a su mismo pueblo? Entonces, cuando usted está pasando por algún problema, cuando usted y yo estamos en nuestro desierto y estamos predicando el evangelio con nuestra boca o nuestra vida, y la gente nos ve, la gente dice, se aprovecha de estas cosas y dice, tú no le sirves a Dios. ¿Cuánto no le dicen los familiares nuestros? Ustedes le sirven a Dios, están y que todo, digo que las cosas como que no le salen ni bien. ¿Por qué? Porque no hemos enseñado que es que también Dios se deleita en entregarnos. ¿Por qué? Pero miren dónde, ¿por qué? No, ¿por qué Dios se deleita? En entregarlo al enemigo, pero ¿por qué? Ahí dice, ¿por qué? Por cuanto habían buscado a los dioses de Edom. Usted ve que hoy en día usted no se da cuenta cuando usted y yo estamos buscando a los dioses de Edom. Porque usted y yo literalmente no nos estamos arrodillando a ninguna virgen, a ningún santo, ni le estamos prendiendo vela a nadie, ¿está de acuerdo? Pero ¿cuántos de nosotros estamos idolatrando y que no, pero ese es mi pastor? Quizá usted no, pero sí entiende a dónde vamos. O sea, en la comunidad cristiana, evangélica, pentecostal, lo que como se llame, no, pero ese es mi presbítero, él es profeta, o no. Entonces empezamos a decir, viene fulano de no es un nombre todos rimbombante, de que el Samocanya, que parece como si está fumando un bate de marihuana, el Samocanya de Sudáfrica, que tiene don de la sanación, y se llenan esas. ¿Se llenan o no se llenan? Porque la gente dice que Kenya, yo no sé quién, tiene un don de sanación y el otro tiene el don que si te predica, te multiplica, yo no sé cuánto. ¿Cuántos de ese tipo de pastores, predicadores no hay hasta al día de hoy? Y que la gente le gusta ir para esas congregaciones porque son pastores o pastoras famosos. ¿Sí o no? Entonces, ¿a quién estamos siguiendo? ¿A Cristo? ¿O estamos usando a Cristo como excusa para usar y a idolatrar a los dioses de Edom? ¿Aló? Miren lo que dice Salmo. Salmo capítulo 69, por favor.
Salmos capítulo 69, verso 13. Salmos capítulo 69, verso 13. Dice así: pero yo a ti oraba, David, un corazón conforme al corazón de Jehová, ¿sí o no? Yo a ti oraba, decía David, oh Jehová, al tiempo de tu buena, ¿qué también estaba diciendo? De tu buen deleite, de lo que tú aceptabas, de lo que tú te gozabas, de tu favor. Entonces dice: oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. A mí, uno de nuestros hermanos en la fe, David es uno de mis favoritos. No lo idolatro, pero David en todo momento reconocía que él era pecador y la necesidad de un Dios. Eso no se escucha hoy. Se escucha mucha gente hablando al día de hoy de los retos. Vaya y revisen las prédicas que aparecen en el internet o vaya a cualquier otra congregación y usted ve que la persona que está predicando parece que es súper poderosa, como que no le pasa nada. Y no le hace ver a la grey que es un ser humano, parece que a él no le pasa nada. Todo le predican a usted con tal fuerza y con una convicción, y la gente va haciendo la fila porque estamos siguiendo hombres y mujeres. Vamos ahora un poquito, vamos a adelantarnos, vamos con el nuevo pacto, pero con el Nuevo Testamento, y vamos a revisar lo que dice Mateo capítulo 6, verso 10. Ahora, entendiendo que la palabra en griego significa determinación, ¿ok? Bien. Mateo capítulo 6, verso 10. Mateo capítulo 6, verso 10. Y ahora vamos a ver más o menos cómo lo estaban pensando la mente griega, pues. Guiado por el Espíritu de Dios, dice así, Mateo 6, 10. Venga, ¿qué cosa? Tu reino, hágase tú. Atención, ¿qué significa voluntad en griego? ¿Qué cosa? Determinación. O sea, eso es lo principal, ¿ok? Entonces, ¿qué está diciendo? Vamos a repetirlo de nuevo. Venga tu reino, hágase lo que tú determinas, lo que tú determinaste o lo que tú determinarás. En cualquiera de los tres, o sea, pasado, presente o futuro. De ahí palabras como nosotros, como decir amén, que es en todos los tiempos. Y cuando uno determina, la mención determina es en todos los tiempos. Ahora, cuando dice hágase, dice venga tu reino, hágase como tú determinaste, como tú determinas. Y esto no lo queremos predicar, por eso sufrimos más de la cuenta. ¿Se acuerdan? Esta es una de tantas palabras de las que hablamos. Alguna vez escucharon el término predestinación, ya lo predicamos el que tuvo la oportunidad de escucharlo, pero hoy nos vamos a hacer un pequeño recorderis. Si Dios lo determinó, si la voluntad de Dios es hágase tu voluntad, dice venga a tu reino, significa que el que venga a su reino, ya Dios determinó que su reino va a venir. No importa cuánto usted y yo oremos, Cristo va a venir y su reino también, ¿sí o no? Se va a establecer aquí, y esa es la oración de Jesús. Y Jesús está diciendo, ya lo determinó. Ahora, ¿usted cree que algo de las oraciones de nosotros, si todos los cristianos del mundo nos uniéramos en una sola voz a orar al Señor para que no venga, ¿usted cree que no va a venir? ¿Por qué? Porque ya lo determinó. ¿Está claro? Vamos a otra. Pues el mismo Mateo capítulo 7, verso 21. Mateo capítulo 7, verso 21. Dice de la siguiente manera. Dice, Mateo 7, 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará, ¿dónde? Al reino de los cielos, sino el que hace lo que mi papá determina, ¿sí o no? Vieron que a veces muchos de nuestros pastores, de nuestros líderes, y nos hemos equivocado enseñándole nada más hasta aquí, porque cuando tiene la palabra voluntad, para usted es una palabra que dice que conoce, pero me suena a cualquier palabra que yo le pueda preguntar a usted. En este momento le digo, bueno, para usted ¿qué es amor? Y le aseguro, y le digo, no ponga lo que dice Corintios 13, no ponga eso, lo que dice 1 Corintios 13 no, y le aseguro que todos vamos a tener una definición diferente. Voluntad,
cuando yo le pregunte a usted, a cualquier persona, ¿usted sabe qué significa la palabra voluntad? Usted sí, yo entiendo. Y si usted le dice, bueno, escríbeme para ti qué es voluntad, todos vamos a tener, no todos vamos a coincidir. ¿Se entiende lo que estamos hablando o no? Entonces hay cosas que quedan muy vagas y se lo estamos dejando todo nada más un toque espiritual que el Señor me revele. Hay herramientas que el Señor no deja. Si el Señor fue que inventó la matemática, la ciencia, el español, el inglés, Él fue que lo inventó o no. Bien, en ese mismo orden de cosas, cuando nosotros estamos enseñando y le decimos a la greca, aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace lo que mi papá determina. Dice, de mi Padre que está en los cielos. El que hace lo que determina nuestro papá, el papá de Jesús, que es el mismo nuestro, ¿sí o no? Porque lo determinó. Pregunta, ¿dónde está todo lo que su papá y el mío determinó? En la Escritura, ¿sí o no? Pregunta 2, ¿usted cree que todo lo que su papá y el mío, o sea, estamos hablando de Dios Padre Todopoderoso, todo lo que Él determinó está contenido solamente en la Escritura? ¿Lo vieron? Ya tenemos un problema. Porque si nosotros tenemos como herramienta la Escritura y no la estamos ni leyendo, segundo, ni la estamos escudriñando, y tercero, medio que ahí escuchamos y medio que ahí leemos, y entonces ya, bueno, el gordo se me dice que voluntad, que significa en hebreo esto, y sale como muy sabiondito de aquí, que ahora se la sabe en griego y en hebreo, pero cuando le toca aplicarla a la vida real, espérate. Aquí dice que el que hace lo que Dios determinó es el que va a entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo yo sé y cómo usted y yo vamos a saber qué nuestro Padre Dios determinó? Porque la única herramienta que tenemos, no, la herramienta que tenemos es la Escritura. Ahora, otra vez me pregunto, ¿usted cree que todo lo que Dios determinó está contenido solamente en la Escritura, lo que usted conoce como Biblia? ¿Sabe por qué el Señor me inquietó con eso para compartirlo? Yo podría aquí quedarme, ustedes lo saben, hasta el otro año predicando nada más esto. Pero por asunto de tiempos, vamos a darle celeridad a esto y vamos a poner estos sabrosón. Ahora vamos a echarle salsita y picante, no la dominguera, va la dominguera espiritual. Primera de Samuel capítulo 15, todo por favor, y téngame paciencia en el amor de Cristo. Ahora bien, Primera de Samuel capítulo 15, nos lo vamos a tragar completo todo ese capítulo, del 1 hasta el final. Si usted y yo tenemos en cuenta más o menos qué significa la voluntad de Dios en hebreo, que es deleitarse, deleite, y en griego es determinación, pero que al final todo apunta a que Dios se deleita y que Dios determina que eso sea lo que se haga. Vio que poco a poco no se le está dando cabida a que exista la famosa partición de una voluntad perfecta y una voluntad permisiva. Porque cuando Dios determina que hoy alguien va a robarle a otro y Dios determina que lo va a dejar, ¿cómo se llama eso? Póngale el nombre que quiera, pero es la voluntad de Dios, ¿o no? Entonces nos gusta disfrazar un poquito la cosa o maquillarla un poquito para que no se vea, para no trastocar, ni que vamos a ayudar a Dios y para que no se trastoque su imagen. No podemos decir que la voluntad de Dios es que haya violadores. Pero poco a poco usted se va a dar cuenta que todo lo que es la voluntad de Dios, y atendiendo a las palabras del propio Jesús cuando dijo, mira, toda potestad, ¿quién tiene todo poder ahora? Dice, en los cielos, y ¿quién tiene todo el poder en los cielos y en la tierra? Jesús, ¿sí o no? Y si Jesús tiene todo el poder, ¿dónde? Otra vez, ¿qué significa la palabra todo poder? Todopoderoso. Eso es la famosa omnipotencia, ¿sí o no? Bien. Y si Él tiene todo el poder, ¿por qué deja que alguien mate a otro?
Porque tenemos libre albedrío. Bien, dígale el nombre que quiera, pero se hace porque Él tiene todo el poder. Nosotros tenemos libre albedrío hasta donde a Él le dé la gana. ¿Vio lo que le digo? No importa el nombre que usted use, tenemos un Dios todopoderoso. Así que lo que Él determina, esa es su voluntad sobre el libre albedrío nuestro. Porque si usted quiere matar a alguien y Dios no quiere, con todo su libre albedrío, porque en mi libre albedrío yo no quería estar aquí predicando. En mi libre albedrío yo no quería estar aquí. Pero ¿dónde estoy hoy? Entonces, ¿cuál es mi voluntad? No estar aquí. Porque yo sé que yo no tengo una hoja de vida para pararme aquí a decirle nada a quien de parte de Dios y yo soy más pecador que todos juntos. ¿Aló? No, usted no está entendiendo. Hay cosas que usted y yo queremos hacer y algo nos detiene. ¿Cuál es el libre albedrío? Cuando usted y yo decidimos por el Señor, nos dirige el Espíritu Santo y dice la Escritura que Él contiende con la carne para que usted y yo no hagamos lo que nos dé la gana. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? No existe ninguna palabra. Lo que quiero enfocarle es que sí, esos son términos para entendernos, pero eso no puede jamás por encima de la voluntad de Dios, porque entonces usted me está diciendo a mí que en su libre albedrío y en el mío nosotros vamos a hacer lo que nos dé la gana y Dios vale dos pepas. Sí, ¿se entendió o no? O sea, ¿usted cree que en su libre albedrío no hay gente que lo ha querido matar a usted y Dios no lo ha permitido? Hay gente que le ha querido robar a usted y Dios no lo ha permitido. ¿Sí o no? Entonces, ¿tenemos libre albedrío? Sí, pero sobre eso hay una voluntad del único. Y ese único, una de sus tres características principales es que tiene todo poder. Eso es lo que le da la autoridad de determinar lo que se va a hacer en los cielos y en la tierra. No importa lo que usted piense. Pero no queremos trastocar la imagen de Dios, lo queremos ayudar. Hay que presentarlo pelado tal cual. Porque si no, vamos a estar metidos en ese torbellino de doctrinas poéticas para suavizar la palabra de Dios, pero esto va a ser vaselina mismo. Cuando quiera vaselina, Él la pone. Para eso mandó el Espíritu Santo y le puso el nombre de Consolador. Si ya tenemos estos datos, entonces, ¿cómo usted y yo podemos determinar cuál es la voluntad de Dios para seguirla? Y una de las herramientas básicas nuestras es la Escritura. ¿Ok? Ponga la guía ahí. No lo busque, yo lo voy a leer. ¿Sabe qué dice Éxodo capítulo 13, verso 13? Yo lo leo, no lo busque, nada más note. Dice, no matarás. Usted quizá no sepa dónde está, pero sabe que dentro de los 10 mandamientos dice no matarás, ¿sí o no? Bien, ¿quién fue que puso esa palabra? ¿Quién la dijo? Dios, ¿sí o no? Primero de Samuel capítulo 15, verso 1. Después Samuel dijo a Saúl, ¿saben todos quién es Saúl, no? Bien, Jehová, ¿quién lo envió? Samuel fue donde Saúl y le dijo, Jehová me envió que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues, está atento a qué cosa. A las palabras de Jehová. Presten atención. Cuando él está diciendo eso, hasta este momento, ¿existía el Nuevo Testamento? No. Bien, sigue diciendo, verso 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo ¿qué? Castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subió de Egipto, verso 3. Ve pues y le invito a que usted busque qué significa hiere. ¿Alguien sabe qué significa hiere aquí? Sin buscarlo. El Espíritu de Dios le está mostrando a alguien qué significa hiere. ¡Mátalo! ¿No lo cree? Siga leyendo, vamos a seguir leyendo. Y destruye, dice que le lleven la palabra. Dice que le diga que se arrepienta. ¿Qué dice? ¿Quién lo dijo? El mismo Jehová de los ejércitos dijo, destruye. ¿A quién? Dice, todo lo que tiene. ¿Y qué?
présteme atención por favor. ¿Es Dios nuestro Dios un Padre piadoso o no? Ese mismo Padre piadoso le dijo a Samuel que le dijera a Saúl que fuera con estos tipos y le diera cuello, ¿o no? Bien, y le dijo, ¿cómo? No mata de esa que usted siembra, no es mata ciguaraya, digo, kill him, no, mata a quién, repitan, hombres, ¿qué más? Mujeres y qué, ¿cómo? ¿El Dios suyo y el Dios mío? ¿Mi Padre amoroso? ¿O ese es otro Dios? No es el mismo. No, ese no es el mismo Dios que usted ama hoy, que usted le ama y daría su vida por él. Ese mismo Dios dijo, mata hombre, mujeres, niños, aún. ¿Qué culpa tienen los pobres bebecitos? ¿Cómo va a creer cosa? ¿Cómo el resto de la población del globo terráqueo en el momento va a seguir al Dios de Israel con un Dios de esa clase que manda a matar hasta recién nacidos? ¿Lo vio o no lo vio? Eso se oye como fuerte, ¿cierto? Pero Dios fue quien lo mandó. Porque lo que usted tiene que entender es, eso se oye como mal, pero Él es todopoderoso. Porque usted entiende que todas estas personas que Él mató, posiblemente alguno de ellos, no tengo dudas, el Señor los mató, los mandó a matar su parte física humana, pero algunos de ellos están con su nombre inscrito en el libro de la vida. O sea, ¿usted está entendiendo lo que estamos hablando o no? Nosotros estamos tratando de ayudar a la imagen de Dios y le estamos quitando fuerza al que tiene todo el poder y toda la voluntad, en su voluntad y determinación. Él es el que decide lo que le dé la gana en este planeta. Porque Él sabe que usted y yo podemos estar llorando por alguien que murió, pero Él está muerto de la risa, porque así como le dijo, mira, tú ves este tipo, refiriéndose a María y al que murió, ¿cómo se llamaba el que murió? Que después lo resucitó. Ellos se están riendo porque no están llorando a Lázaro y yo le estoy diciendo, mira, él no vamos a dejarlo ahí, voy a demorar 3 días más, voy a llegar y lo voy a resucitar. Para él no es nada. Nosotros estamos llorando porque esto es una tragedia. Pero ¿qué es un ladrón o un violador o la víctima o el victimario que es delante de Todopoderoso que tiene el poder para limpiarte? Porque si no fuera así, usted y yo no merecemos más que un violador de estar en el reino de los cielos. Entonces usted cree que porque no ha robado, porque no violó, porque no está preso es mejor que el otro, o Juan Pérez. Y no estamos entendiendo que dentro de la voluntad de Dios Él determina hacer lo que a Él le da la gana, porque Él tiene todo poder. Entonces lo que usted y yo vemos con nuestros ojos, que parece feo y horrible hoy, para Él eso no es nada, porque Él tiene toda la capacidad, tiene todo el poder de arreglar eso. ¿O no? Enseñanzas cortitas. Voy a abrir un paréntesis. Usted ve que nosotros por solemnidad, cuando estamos celebrando en la congregación en cualquier lado, nosotros por señal de respeto nos ponemos de pie. ¿Sí o no? Entonces parece que cuando uno se pone de pie, como que está rindiendo honor y tributo al acto, al evento, a la persona que se está honrando. Pregunta: cuando Cristo venga, ¿qué es lo que dice la Escritura? Usted no ve ese tipo de enseñanza sutil, por eso estoy insistiendo mucho, hemos estado insistiendo mucho en esta enseñanza de lo de María y lo de idolatrar pastores y este tipo de cositas así, y tratar como de desenvolver un poquito más en el nombre de Cristo en estos términos. Porque es que se supone que mientras más cerca del suelo esté, más se está honrando al Señor. Cuando el rey viene, la señal de respeto es poner la rodilla en tierra, ¿o no? ¿Qué fue lo que le pidió, entre otras cosas, Satanás, el diablo en persona a Jesús? Si postrado me adoraré. Entonces, ¿cómo respetamos a una persona según la Escritura? ¿Sentado o de pie? O sea, más estamos rindiendo tributo sentado que así. ¿Por qué usted cree que la mayoría de los lugares en donde hay un púlpito siempre está de la parte de arriba? No está de la parte de abajo. Entonces es un simbolismo.
Porque no es por la persona que está predicando ni exhortando, que ahí es donde nos hemos equivocado, idolatrando pastores, diáconos, papas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no estamos entendiendo el simbolismo de que Él está en su trono y aquí está emanando la palabra. Aquí no hay un burro, pero lo que sale es la palabra. Si no sale palabra, usted bote eso en el excusado y le jala la cadena y sigue orando por el hermano, para que lo que salga de la boca sea palabra de Dios y no de Él. Pero el simbolismo es que Él está aquí arriba. Y usted no ve la enseñanza que nos dan. Viene el presidente y todo el mundo se pone de pie. Qué bueno entre los seres humanos. Dice la escritura, la mía, que cuando Él venga, toda rodilla se doblará. ¿Usted cree que va a poder haber algún rebelde que yo no me voy a arrodillar cuando venga Cristo? Entonces, cuando uno va a leer la palabra, deberíamos, en vez de levantarnos, cuando uno dice voy a ver la palabra y cómo se para, digamos ustedes arrodillados. ¿Sí o no? Vio las cosas que parecen como, pero eso no es nada, hermano, sí, no es nada. Pero ese tipo de sutilezas son estratagemas del enemigo para enseñarnos cosas que parecen poéticas, que se oyen bonito, que se ven bonito, pero eso no es. Porque el que mata, ¿cómo se le llama? Asesino. Y el que manda a matar, le dicen el asesino intelectual. ¿No es así? Porque cuando alguien comete un delito, siempre se dice, mira, que es el autor material, o sea, la persona que fue y cometió el acto, ¿sí o no? Pero si alguien le ordenó, ¿cómo se le llama ese? El autor intelectual. Entonces, ¿cómo se llama el que mata? Asesino. ¿Y cómo se llama el que manda a matar? Asesino. Usted no quiere que digan que Dios sea asesino intelectual. Pues herejía, prendan a ese gordo. Aquí dice que Jehová le dijo al profeta Samuel que le dijera a Saúl que fuera allá y matara a ¿qué? No me crean a mí. Hombres, mujeres, niños y aún lo que estaban detestando, papá. Vamos a continuar leyendo para que no se asusten. Todo nervioso. 4. Saúl pues convoca al pueblo, dice, convocó al pueblo y les pasó revista, etcétera, etcétera, etcétera. Me voy a ir saltando algunas cositas, ¿sí o no? Verso 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron ¿a quién? Bien. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, etcétera, etcétera, etcétera. Verso 10. Y vino palabra de quién. ¿A quién? Diciendo, verso 11. ¿Me qué? Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Mire, cuando el Señor lo está diciendo, es nada más una forma de tener una comunicación con un ser humano como nosotros, que tenemos una mente maní, porque al lado del Señor, nuestra mente no es nada. Por eso el Señor dice, mira, yo le hablo a ustedes así, porque si yo le hablo a ustedes con este lenguaje así angelical, estoy parafraseando. Búsquenlo. La escritura dice que el mismo Señor dice, si yo le hablara este lenguaje angelical, ustedes no me van a entender, pero ni papas. Entonces es una forma de comunicarse con un ser humano ya caído, que perdió toda la fuerza desde el Edén. Así cuando el Señor le está hablando, es nada más para que se entienda a Samuel. Pero usted cree que Jehová no sabía que Saúl iba a hacer esto. O sea, lo tomó por sorpresa. Como le dije la última vez. Llegaron los ángeles. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ey, Señor! Adivina qué hizo Saúl. Perdonó a Agag. Y el Señor dice, mentira. No puede ser. ¿Usted cree que eso tomó por sorpresa a Jehová? No. Pero se está comunicando con Samuel y le dice, pero me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí, en contra de mí. Y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová. ¿Cuánto se apesadumbró Samuel y clamó? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Toda la noche. No cualquier bobo. Del profeta Samuel, verso 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dando aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido de la carnera, etcétera, etcétera, etcétera. Verso 13. Vino pues Samuel a Saúl y le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Mentiroso, ¿sí o no? Verso 14. Samuel entonces dijo,
Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas, balido de ovejas y bramido de vacas en él, dice, esto que oigo con mis oídos, verso 15. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, etcétera, etcétera, etcétera. Verso 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame qué cosa, lo que qué. Atención, atención. Fíjese que Samuel no dice, yo declaro, como un montón de gente. Declaro hoy que tú vas a predicar y yo, una declaración de cosas. Samuel, no cualquier bobo, dijo, vamos a leer. Ajá. Dice, ¿qué dice? Lo que Jehová ha dicho, no que yo lo dije, lo que Jehová ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque era pequeño, le empieza así todo lo que pasó, verso 18. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabe. Verso 19, porque pues no oíste a la voz de Jehová, sino que está vuelto el botín, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? La clave de esto está, y Saúl respondió a Samuel, verso 20, bien he obedecido a la voz de Jehová. Mentiroso, o sea, se está resistiendo como con un colorense más. Bien. Verso 23, me voy a saltar el verso 23, porque como he pecado de adivinación, es como pecado de adivinación, es, ¿usted está entendiendo esto? Usted dice, no, yo no soy adivino. Cada vez que usted se hace rebelde, si la escritura le dice a usted orar sin cesar y usted no ora sin cesar, ¿qué lo convierte en eso a usted y a mí? En un rebelde. Si la escritura dice que hay que escudriñarla y usted no la escudriña, ¿en qué eso nos convierte a nosotros? Cualquier cosa que nosotros hagamos que el Señor nos vaya a ordenar y nosotros no lo hacemos, se llama rebeldía. Y eso el Señor lo equipara igualito a un pecado de ¿qué? De adivinación. Dice aquí. Entonces, ¿qué más? ¿Qué sigue diciendo? Yo estoy leyendo yo solo, pues. Ajá, y como ídolos, idolatría da. ¿Qué es una persona obstinada? Necio, terco, le estoy diciendo, es por ahí, ¿no? Entonces te le siguen diciendo cada domingo en nuestra congregación, siempre el domingo, que lea la escritura, que ore sin cesar, que no deje de tal y tal y tal, y usted y yo no lo hacemos. ¿Cómo se convierte eso? Usted se hace obstinado, eso lo hace usted idólatra. Bien. Por cuanto tú desechaste, ¿qué cosa? La palabra de Jehová, él también te ha desechado, dice, para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tu palabra, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Ya se dio cuenta. Pero mire lo que él mismo dice, porque él le tuvo miedo a quién. ¿Sabe cuánta gente predicando así? Como tienen miedo que las iglesias, la membresía se vaya o se mueva, se quede vacía, no se atreve a decir, sino vamos a predicar bien bonito. Y los que se atreven lo dicen duro y después, como que, pero no te quise decir eso, hermano, o eres o no eres. Bien. 25. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él le asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y ha dado ¿qué? Y ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, él empieza como a decirle, bueno, ya tú estás listo para la foto, ¿sí o no? Pero miren lo que dice lo interesante del verso 30. Y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelva conmigo para que adore ¿a quién? A Jehová tu Dios. Ya vio dónde estaba el pecado de Saúl, que por qué fue desechado.
Porque entre Saúl y David la embarró más que Saúl, para que ustedes lo sepan, ¿no? En todo el historial de Saúl, esto fue lo único que provocó que le quitaran del trono. Él siguió haciendo bola fuera después, pero después que ya fue desechado. Pero hasta este momento, el currículum vitae en la hoja de vida de Saúl era intachable hasta este momento. ¿Cómo que Jehová Dios no le perdonó la primera? Y a David era un desorden, ¿o no? Sí. La clave está aquí. Vamos a leerlo suavecito, en el verso 30. Y dijo, lo está diciendo Saúl: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios, no mío. No lo dice, pero está tácito y sobreentendido. Para Saúl, nunca Jehová fue su Dios. ¿Aló? ¿Lo vieron o no? Ustedes conocen el resto de la historia y vamos a volver a la pregunta inicial. ¿Por qué leímos casi todo Primera de Samuel? ¿Cómo usted va a saber cuál es la voluntad de Dios si usted acaba de leer que Éxodo ordena, Éxodo 13:13 dice, no matarás? Pero Samuel le dice a Saúl que Jehová dice, mata a mujeres, hombres, niños, mata. Si yo y usted hoy nos hacemos los super teólogos y decimos, y esta no es la primera vez que lo decimos aquí, pero hoy va a tomar otro giro, y es este. Entonces, ¿cómo hacemos si la herramienta que el Señor nos dejó para saber cuál es su voluntad y su determinación está en las Escrituras? Y la Escritura me dice en Hebreos, entonces yo le recito, y vamos a poner que yo soy Saúl, pero soy un super teólogo del Instituto Bíblico de yo no sé dónde, graduado con honores de lo que usted quiera, sin balamba. Yo sé que no se dice así. Y entonces le digo, aleluya, que dice la palabra de Jehová Samuel, que no matarás. ¿Por qué Jehová quiere que yo mate? ¿Podía haberlo dicho Saúl sí o no? ¿Aló? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo usted va a determinar en su libre albedrío cuál es la voluntad de Dios si Dios le está mandando a matar? Ahora reformulo la pregunta. Voy a volver a la primera y después reformulamos. Si usted cree que la determinación de Dios y la voluntad de Dios está toda contenida solamente en la Biblia, en lo que usted conoce como la Escritura, usted y yo necesitamos ser uno con el Señor, así como dijo el Señor Jesús. Dice, mira, yo sé que tú me escuchas, pero yo estoy orando para que ellos se den cuenta que tú me escuchas, para que ellos sepan que tú y yo somos uno. Y el mismo Jesús dijo, mira, que yo no hago nada por mi propia cuenta, sino yo hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, todo el interés de Jesús es que fuéramos un solo cuerpo con Él. Y cuando usted mantiene comunión en el Señor, el Espíritu Santo que nos dejó nos guía para saber cómo proceder en un momento determinado, en donde en algún momento va a parecer que usted va a romper la Escritura, pero usted va a estar en paz con Dios porque está seguro que esa fue la voluntad de Dios. Eso es peligroso, le voy a decir por qué. Porque entonces los radicales pueden usar eso para decir acá, entonces la Biblia dice que no robe, pero como yo entendí que el Señor me habló al oído, por eso salieron un montón de gente diciendo, Dios me dijo. ¿Por qué usted cree que ellos salieron famosos? Dios me habló. ¿Cómo hacemos con esto? Rompemos la Escritura del Antiguo Testamento y nos olvidamos de Éxodo 13:13. Rompemos Samuel, 1 Samuel, todo el capítulo 15.
¿Cómo sabemos cuál es la voluntad? ¿Cómo usted va a saber cuando tiene que decidir sobre algo cuál es la voluntad de Dios? Usted va a decir, tengo que ir a la escritura. Una que casi no lee, a uno ni lee, a uno medio que la lee. Entonces otros tenemos una ventaja y por misericordia de Dios y que la escudriñamos y sabemos un poquito más. Ahora yo soy un super sabiendo en Biblia, pero la Biblia me está diciendo a mí que no mate. Pero Jehová me está hablando a mí en la noche que vaya y le rompa la cabeza a Juan. ¿Se la rompo o no se la rompo? ¿Me matriculo en esta universidad o no? ¿Me caso con ese muchacho o no? Dios me dijo, la escritura dice. Ustedes están entendiendo a dónde estamos en el problema que estamos metidos, ¿cierto? Mire, vamos a quedarnos por hoy que el Señor nos enseñe más con las palabras de nuestro ejemplo, Jesús. Usted borra a toda virgen, todo papa, todo pastor, todo diácono, todo líder y se queda con Cristo. Y se queda con Cristo y sigue a Cristo y hace lo que Cristo hizo, no tiene problema. Porque toda potestad se le fue entregado a Él, en los cielos y en la tierra. ¿Sí o no? Y Él fue que dijo, mira, cuando vino Pedro y le mochó la oreja al romano, ¿qué fue lo que dijo el Señor? No, esto no es con espada. ¿Y por qué no lo contestó, pues? Porque no escudriña, porque no mantiene comunión con Dios, para que Dios le diga, no, porque yo tengo la supercomunión, Dios me dio que regañada y me dio una correa duro para entender esto, porque yo no quería. Estaba rebelde y el Señor me llamó la atención fuerte. ¿Eso es porque no contestó eso? Sí, eso era antes. ¿Cuántas veces Jesús dice, mira, eso lo dice la Escritura? Sí, eso lo dijo Moisés. Moisés le permitió tal cosa, pero yo digo, ¿cuántas veces? ¿Sí o no? Nuestro amor de Jesús, Dios, ¿dónde tenemos un problema? Que Jesús dijo desde el inicio, mira, ustedes se apresuran y leen toda la Escritura, porque a ustedes les parece que hay vida eterna, pero todas ellas dan testimonio de mí. Hay que buscar a Cristo en cada parte de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque Él fue el único que cumplió con todo lo que su Padre le dijo que hiciera. Y Él vino y dio una orden, porque Él es todopoderoso. Usted dice, pero Él cambió la orden de Dios, es que Él es Dios. Ahí es donde nosotros nos estamos mortificando por enseñar de que María no puede ser la mamá de ningún Dios, porque quien decide y determina según su voluntad es el Señor. Llámele la voluntad que usted le dé la gana, pero tiene todo el poder para determinar lo que se va a hacer. Y entonces Él dice, mira, pero yo digo que esto no es ni con espada ni con ejército, sino, esa fue la promesa, yo me voy, pero yo no me voy a dejar solo, lo voy a dejar un consolador, alguien que va a estar con ustedes, que le va a traducir lo que dice aquí. Esto mismo lo está traduciendo en los libros que nos estamos tragando. Eso no nos hace más sabios, no nos hace diligentes dentro de la misericordia de Dios, pero necesitamos ser uno con el Espíritu Santo de Dios que nos dejó mientras regresa Jesús. ¿Se entendió o no se entendió? Que el Señor nos enseñe más. Shalom.